Yu-Gi-Oh existe desde 1996 y en 1999 es que se crea el juego de cartas, y desde ese momento el enfoque de toda la mercadotecnia de Yu-Gi-Oh está centrada en alimentar al juego de cartas, ya sean los animes, mangas, figuritas coleccionables, ropa, historietas, películas y cualquier otra mercancía que puedan llegar a producir. En el proceso, no solo teniendo que alimentar a los EG, sino que de manera secundaria también al TCG, que es una variante más occidentalizada del juego, como Master Duel, que es una mucho más casual basada en un formato de continuas partidas rápidas, donde tiene la idea de hibridar al formato del TCG y OCG por su naturaleza de juego en línea, donde busca abarcar la mayor cantidad de jugadores a nivel mundial. Y no solo queda allí, sino que también existen otros formatos como lo son Speed Duel, Rush Duel y Duel Links, que tienen la idea de ser mucho más ágiles, rápidos, como por sobre todo simplificados, con eso teniendo dos objetivos en mente, donde el primero es ser mucho más ameno y relajado para el nuevo público que quiere introducirse a la franquicia de Yu-Gi-Oh, pero a la vez que el viejo pueda meterse sin problemas en estos formatos, en caso de que busque algo mucho más rápido y simplificado en distintos aspectos, donde podemos llegar a ver en lo que es la evolución de Yu-Gi-Oh el apartado mercadotécnico, donde este ha influido en la alimentación de los distintos formatos y que estos atraigan a nuevo público, con el cual se cree su propio nicho junto a ecosistema de jugadores. Pero a pesar de los dos puntos anteriormente tocados, queda la situación de que Yu-Gi-Oh, para mantenerse vigente a través del paso del tiempo, ha ido creando nuevos tipos de invocación, que es lo que principalmente le permite seguir siendo relevante, interesante, pero a su vez su propia cosa frente a otros juegos de cartas, donde para poder entender lo que son los péndulos y links respecto a su relevancia, hay que empezar por el inicio de Yu-Gi-Oh competitivamente hablando, donde podíamos ver cartas como Cazador Mecánico y Cráneo Convocado formando parte del metajuego, donde la causa de que fuesen cartas competitivamente viables está en que tenían un alto ataque y se podían invocar con facilidad. Simplemente eso, dos simples vainillas definieron durante un tiempo el juego competitivo de Yu-Gi-Oh! Y posterior podemos ver cómo el juego se ha ido complejizando, donde en un inicio tenemos como punto de partida que la calidad de un monstruo se determina por su ataque, pero ahora comparemos esa simpleza de pegar lo más duro que pueda a contemplar cómo lo puedes usar en interacciones de mano, campo o cementerio. También cómo puede traer materiales para distintas invocaciones o cómo será usado de material. También si lo usas para engañar a tu oponente y que gaste su efecto en este, respecto a lo que es una negación o interrupción, o en cambio prefieres aún mantenerlo para usarlo en segunda fase o incluso tercera si el duelo se prolonga demasiado. Y lo que estoy mencionando son una pequeña lista de factores a contemplar para la calidad de un monstruo frente a lo que antes estaba en una escala comparativa de lo que es una sola cosa frente a un amplio margen de posibilidades. Y como habrán notado, mi voz tuvo una mayor aceleración de lo usual, pues con esa aceleración que tuve te pueden también hacer una idea de el nivel de velocidad que tiene el juego actual de Yu-Gi-Oh frente al Yu-Gi-Oh antiguo, que era poner 1 a 2 monstruos a lo mucho, colocar una que otra trampa y usar mágicas que tenían la función de ser rompetableros, como lo podían ser Raigeki o Plumero de la Dama Arpía, que permitían poder jugar de manera segura. Y aunque una carta que suene
tan fuerte como destruir todos los monstruos, u otra, que es la destrucción de cada mágica y trampa, parecen injustas en el pequeño esquema de las cosas. En el grande, Yu-Gi-Oh es un juego de azar, como por ende solo es eso, un mero pasatiempo y juego, donde puedes idear una que otra estrategia, uno que otro planteamiento sobre cómo se llevará el combate, pero no tener total conocimiento de este en el amplio margen de las cosas. Y por dicha causa de tener ese desconocimiento de la situación, no vas a poder lidiar con todo a causa de que está el factor azar que esas tarjetas añaden, como todo tipo de rompetableros que de una o de otra manera ayudan a que el juego sea viable, debido a que en Yu-Gi-Oh existe una gran variedad de cartas, al punto de que a fecha de publicación de este video ya se están llegando a las 11.000 tarjetas, las cuales ofrecen una amplia gama de efectos, ya sean mágicas, trampas o monstruos, y pueden dar una estrategia tan consistente, funcional como perfecta, que simplemente si no fuese por cartas hechas para generar un gran nivel de destrucción hacia el tablero del contrario, no habría forma de jugar. Y posterior están las hand trap, que tuvieron su mayor periodo de auge en la era Synchro. Respecto a lo que fue introducción como una mecánica sólida, a causa de que desde la primera era de Yu-Gi-Oh existieron ese tipo de tarjetas, pero en la era de sincronía se empezaron a introducir con cada vez más constancia, encargándose de distintas situaciones y por ende evitando la perfección en las jugadas, porque la mentalidad de Yu-Gi-Oh no es no dejar jugar a tu oponente, sino interrumpirlo en los puntos clave para que no realice toda su estrategia y que entre tú y él se sigan interrumpiendo continuamente en un juego de tira y afloja, donde uno o el otro tiene que ganar por la carta que le dé la victoria. Y entre hand trap como rompetableros entra a la ecuación un factor determinante, el cual son los extra deck, a causa de que estos añaden consistencia a los arquetipos como mazos en general, dado a que casi ningún mazo en Yu-Gi-Oh se juega sin extra deck. Y la razón de la consistencia del extra deck como mecánica es que todos los monstruos están en un punto fijo, donde solo tienes que sacar los materiales para su invocación y punto. Mientras que en cambio la invocación por ritual, que fue mal planteada y muy contraproducente jugar debido a la lentitud de una invocación por ritual, donde mínimo hay que tener una mágica de ritual, el monstruo y posterior otros dos monstruos que sumen niveles iguales como mínimo para invocar a ese monstruo, si te sale una muy buena mano, ya que de lo contrario tendrás que estar usando alguno de los buscadores que pusiste en tu deck para poder obtener alguno de los materiales faltantes para dicha invocación, y de paso esperar que en el proceso una hand trap no te rompe el combo, o de lo contrario no te bajen a ese monstruo hacia el cementerio, como si fuese un mal chiste, teniendo que rezarle al santo de tu devoción para que al oponente no le toquen buenos recursos con los cuales te responda, dado a que en cambio las otras invocaciones permiten mayor flexibilidad en el deck, al no tener que tener tantos buscadores para bajar a muy pocos monstruos, que probablemente los efectos de estos no compensen la cantidad de material que puedes llegar a desperdiciar, dejando un campo que es muy fácil de romper sin necesidad de rompetableros
o hand trap especializadas en dañar un tablero, donde podemos entender que lo que determina qué tan buena es una mecánica de invocación es la cantidad de material que te solicita frente a la recompensa que otorga realizarla, donde empezamos por la mecánica de fusión, que al inicio no era tan buena y funcional, a un punto donde estaba en una condición similar a la invocación de ritual, o incluso peor al pedir materiales que eran ridículos de obtener y que no servían para absolutamente nada, a un punto donde es mucho más funcional y útil realizar una invocación por sacrificio o simplemente invocar un vainilla, equiparle varias mágicas y que golpee como camioneta enviando a quien tenga de frente a un Isekai. Pero esa situación cambió, donde ahora tenemos monstruos que realizan el trabajo de la carta mágica por sí mismos, trampas que realizan ese trabajo también, y si usas una mágica, esta por lo general vale tanto la pena usarla que no se siente como si gastases recursos en el largo plazo. Y posterior vinieron mecánicas más funcionales que no necesitaron ser arregladas a un punto extremo, donde en este caso está la invocación por sincronía y el Exig como las que son funcionales a la hora de haber sido implementadas, debido a que el costo de recursos que te piden es moderado, inteligente, como no es ni muy alto ni muy bajo, donde la invocación por sincronía es la evolución y perfección de la invocación por ritual, donde ocurre el factor determinante de que el monstruo está en el extra deck y la mágica se elimina ahora teniendo un monstruo en el campo que funge como el medio de invocación, el cual es el cantante, donde similar a los ingredientes que se usaban para una fusión, los cantantes eran prácticamente solo eso, un ingrediente. Pero posterior se le otorgaron distintos roles, los cuales ayudaban de sobremanera, donde ya no solo eran un medio para invocar, sino que también podían ser buscadores, recicladores, negadores, junto a cualquier otro papel que cualquier monstruo pudiese tener. Es decir, ayudaban a sus arquetipos de manera funcional, ni mucho ni poco, sino lo necesario para no romper el método de invocación, así no desplazando a la invocación por fusión. Y posterior sigue la invocación Exig, que tiene una particularidad interesante, siendo que se basó en la invocación por sacrificio, y aparte de ello, exigiendo monstruos de niveles iguales, hizo que muchos decks que previamente ya existían recibieran soporte Exig, que los fortaleció bastante, e incluso los monstruos Exig genéricos también soportearon a muchos decks, a causa de que muchos decks ya frecuentaban a invocar monstruos de niveles iguales, haciendo que esta mecánica de invocación fuese muy potente y muy poderosa, pero no llegando a dañar al juego y por ende a otros tipos de invocaciones, a causa de que la invocación Exig suele solicitar 2 monstruos, y si llega a pedir más, entonces da un efecto muy potente que compense la cantidad de materiales que debía usarse para traerlo. Y no solo queda allí la cosa, sino que también, en vez de ir al cementerio, los materiales utilizados se quedan con el monstruo invocado, así evitando que establezcas muy rápido un cementerio muy funcional, dado a que tus recursos están centrados en el monstruo que invocaste, haciendo que esta mecánica también te dé
lo justo y necesario para poder jugar. Ahora que hemos visto esto, podemos entender por qué la invocación Exig fue amada y sigue siendo amada, dado a que tuvo una introducción brillante que aprovechó el factor de que había muchos monstruos de respectivos arquetipos que al invocarse sus niveles solían coincidir con mucha frecuencia, haciendo que muchos decks que recibieron soporte Exig únicamente necesitaban al monstruo y punto, y de allí para adelante podían llevar distintas cartas genéricas, con lo cual se compensaba alguna falencia que tuviese el arquetipo originalmente en su formato más puro a la hora de realizarle un deck. Pero ahora que hemos visto las tres mecánicas de invocación especial, podemos examinar la mecánica de los péndulos, que son la encarnación de la invocación especial llevada hasta el absurdo, y en cambio los Link en su inicio encarnan la limitación de la invocación especial llevada hasta el exceso, donde vimos un exceso de una parte y un exceso de otra parte. Y aquí viene la situación curiosa, que mientras que uno quedó atrapado en una época de gloria que es el 2016, el otro pudo salir de su época como un fracaso, a un punto donde aunque su anime haya sido un fracaso, comparado incluso a Arc V y también sus predecesores, siguen recibiendo apoyo de parte de Konami, a pesar de que en sus inicios fueron prácticamente una mecánica, aunque funcional, también muy agresiva con las otras, dado a que aquí viene el punto. Para limitar a la invocación de péndulo, se tuvo que golpear al resto de invocaciones con la introducción de los Link, pero a pesar de esa base deficiente de limitar al resto para que uno pueda ser regulado, había competencia detrás de su mecánica, dado a que similar al Exig está el hecho de que se basaron en la invocación por sacrificio, pero variando continuamente de Link a Link el requisito de invocación, a diferencia del Exig que siempre estaba pidiendo niveles iguales. Y esto generó la particular situación de que no solo fuera similar a la mecánica de invocación por sacrificio, sino que directamente es la evolución de dicha mecánica, reincorporándola al juego de una manera tangible a los estándares de la velocidad del Yu-Gi-Oh moderno. Y aquí viene el punto de por qué los Link son amados, a pesar de su comienzo conflictivo con el juego, donde prácticamente su mera existencia implicaba castrar al resto de decks, porque aquí hay que recalcar un error que tiene mucha gente desconectada de Yu-Gi-Oh y que no pertenecen realmente a la base de jugadores, siendo que limitar la invocación especial arreglará Yu-Gi-Oh, es lo que esa base cree que es práctico, funcional como muy competente, cuando realmente Yu-Gi-Oh se diseñó para girar en torno a la invocación continua posterior a su primera era, en el que el tira y afloja que acompaña a Yu-Gi-Oh es guiado por un constante gasto, reciclaje y obtención de recursos para posterior recuperación de los recursos perdidos. Pero en esos métodos para obtener recursos te tienes que invocar constantemente. ¿Y qué pasa si evitas que un deck pueda invocar de manera constante, cuando durante años todos los decks fueron hechos para invocar de manera constante? Pues ocurre que los Link son la encarnación de destruir todas las bases de Yu-Gi-Oh, dado a que la primera era
existió como un bello recuerdo para muchos, pero las posteriores abandonaron la lentitud del juego original para acelerarse con la invocación especial, y en base a eso los Link destruyeron a prácticamente cualquier deck, haciendo necesario el uso de los Link para poner tu carta en esa dichosa flechita. Y luego la regla únicamente se aplicó de Link entre Links y ya no para el resto, porque obviamente era tonto, ya que le cortaban mucha velocidad, estrategias y jugabilidad a varios decks que fueron creados para literalmente jugarse invocando continuamente una carta tras otra, siendo que los únicos no afectados por este cambio tan brusco eran los decks que nacieron en la era Link, y con ello se creó parcialmente un sistema de TCG rotativo de manera indirecta. Y una vez se dejó esa tontería de mecánica, se pudo crear a los Link como algo propio, desconectado de una idea nefasta y cargada de incompetencia, que no entendía cómo funciona su propio juego. Ahora surgiendo posterior a eso lo que amamos de los Link, lo cual es que potencian mucho a distintos decks, como los fortalecen, ya sea con soporte genérico o si les entregan uno y llega a ser bueno, se nota la diferencia junto al cambio que el deck va a recibir. Y sí, la invocación por enlace en este caso se puede argumentar de forma tangible y competente, que tiene mucha más fuerza, a la par que puede ser un power creep moderado a la invocación de sincronía, fusión y exit, pero a pesar de ello terminó irónicamente contribuyendo a muchos arquetipos, y con dicha contribución se incorporó orgánicamente, no desplazando a dichas invocaciones, sino que formando una relación simbiótica y beneficiosa con las demás mecánicas ya implementadas en el juego. Y desde allí podemos entender por qué los Link son queridos, a causa de que son beneficiosos para muchos arquetipos por su fácil capacidad de invocación, su capacidad de soporte a distintos arquetipos, y que no golpean ni afectan a otros tipos de invocación, sino que se anexaron orgánicamente a pesar de su inicio inicial prácticamente desastroso, donde por medio de dicha facilidad han encontrado un hueco para poder ayudar a todos. Y abandonar una idea la cual era nefasta para el juego, dado a que destruía todas las bases que se había creado a lo largo de más de 10 décadas. Y ser más fuerte que la invocación de extra deck promedio, donde dicha fuerza no representa el reemplazo como desplazo de otras mecánicas, debido a la pérdida de eficacia junto a utilidad de estas, sino una relación mutua beneficiosa, donde los Link junto al resto de invocaciones se benefician para obtener más poder, más fuerza, a la par que más consistencia, donde los arquetipos que forman los decks pueden continuamente seguir siendo jugables gracias a la existencia de los Link, pero sin necesidad de una mecánica tonta, sino que en cambio mecánicas que están basadas en la lógica de Yu-Gi-Oh, que es invocación especial continua sin casi ningún freno, excepto interrupciones o destrucciones de tablero. Y ahora que hemos podido ver los tres factores que han ayudado a los Link a ser aceptados a pesar de su error inicial, queda ver los péndulos, que en cambio tienen la particularidad de no basarse en ningún sistema de invocación previamente creado, sino que son su propia cosa, con el sistema de escalas péndulo, donde no puede ser lo invocado mayor o menor a dicha escala que estás usando,
donde comparativamente se le puede poner en el mismo apartado que las fusiones y los rituales, dado a que al ser algo que mecánicamente no coge inspiración de algo que ya se creó previamente, surge la particular y extraña situación donde hay que analizar tres factores importantes: cómo fue su introducción, los resultados de su introducción y qué ocurrió posterior a su introducción, dado a que ocurre la particular situación de que cuando partes con una mecánica de base para crear una nueva, ya tienes idea de algunos errores que cometió la anterior mecánica ya creada. Pero en cambio, cuando estás creando una nueva desde cero, se pueden generar muchos más deslices junto a errores de los que originalmente estaban concebidos en el amplio margen de las cosas, donde a diferencia de los links, no es una implementación torpe inicial que pudo ser corregida, sino que en cambio fungía como un power creep directo al resto de invocaciones, dado a que muchos dicen que estaba forzado a jugar con los links para poder invocar especialmente, pero igual con los péndulos surgía esa necesidad de a fuerza, porque eran tan pero tan fuertes inicialmente gracias a su continua obtención de recursos junto a recuperación, que no se les podía dar un freno real o un pare real en seco, sino que eran muy poderosos hasta el punto que se creó una banlist de emergencia genuina, no una banlist para impulsar la venta de un nuevo producto o una banlist de a broma, la cual no cambia nada, sino una banlist real como coherente, donde pudimos observar incluso un deck que llegó a albergar cada invocación especial sin problemáticas y sin inconsistencias. Y ocurría el pequeño problemita de que los péndulos, al ser cartas mágicas y monstruos, al tener ese diseño tan único, no ayudaron a ningún viejo arquetipo en su gran mayoría, dado a que no giraban en torno a algo como los péndulos ni se podían adaptar funcionalmente para ello sin tener que modificar y reemplazar a casi todos los miembros pertenecientes al arquetipo original, haciendo que en el proceso no potenciasen a los antiguos decks, sino que únicamente los péndulos estaban por y para sí mismos exclusivamente y no para nadie más, haciendo que fuese una mecánica que desplazó a todos los viejos decks, creando un sistema de TCG rotativo indirectamente, para luego volver a crearlo en el posterior a su introducción con la creación de los links, que es la parte que hizo que se ganaran esa pequeña espinita por muchos, dado a que se creó una mecánica que para limitar a una sola invocación se tuvo que prácticamente masacrar al resto a pedazos y sin consideración alguna, donde podemos ver que en su inicio la introducción de los péndulos acopló a las otras mecánicas de invocación, pero llevando, como se dijo, la invocación especial hasta el exceso y el absurdo, como de paso, por su propia naturaleza de los monstruos péndulos, no podían potenciar ni ayudar a viejos arquetipos, que posterior esto se trasladó al problema de los links, de esta manera desarrollándose la situación de un golpe general a todas las mecánicas por culpa de una única mecánica. ¿Y cómo se finaliza esta situación entonces, ahora que ya tenemos el inicio como el desarrollo de la situación? Pues la conclusión es que Konami, para tener limitado a los péndulos, prácticamente no le saca nada realmente fuerte, potente o que llegue a volver a darles su época de gloria, que fue el 2016, donde para vender
el juego de cartas, también hicieron la pequeña jugarreta de los ojos azules, donde les dejaron ganar un mundial. Y por esa situación, junto a problemáticas que trajeron los péndulos, la solución de Konami resumidamente es: existen, admitimos su existencia y le sacaremos cosas para los que consuman este producto, pero ni de chiste les vamos a dar dosis de poder grandes, porque sabemos el desastre que puede llegar a crearse, donde el error inicial de los links fue limitar otros tipos de invocación, pero tras una pequeña pulida y quitarles esa característica, se volvieron un competente método de invocación, tanto como para decks que solo usan links, como un soporte para otros tipos de deck. Y también el caso de los péndulos, donde en cambio vimos como la invocación especial fue exagerada hasta un punto absurdo que iba en contra del diseño del juego, dado que hay un cierto nivel de negación, interrupción y destrucción de tablero que los péndulos consiguieron sobrepasar, y de paso no ayudaron a ningún arquetipo previamente creado, como ya se mencionó. Y con esto podemos ver cuando una mecánica, a pesar de su error, es capaz de levantarse, como otra que se le deja existir pero está allí y se sabe que es un error de diseño el cual no debería haberse hecho. Y ahora que hemos visto las dos mecánicas, hasta luego, un placer por haberles comunicado esto y chaito, cuídense.